Y bien, durante meses se ha venido hablando de un outsider que lanzaría su candidatura más o menos en esta época, un tal Julio Guzmán. Bueno, estamos con Julio Guzmán, precisamente, que ya decidió lanzar su candidatura a la presidencia. Julio, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Gracias por invitarme. No, gracias por venir. Para comenzar, ¿quién es Julio Guzmán? ¿Dónde nació? ¿De dónde viene? ¿Qué edad tiene? ¿Casado, soltero, cura? ¿Qué cosa es? Bueno, yo soy hijo de inmigrantes. La familia de mi mamá es de Selendín, Cajamarca. Son chilicos. Y la de mi papá es de Anta, de Cusco. Ese es, bueno, el matrimonio ese es sí. Atahualpa, ¿no? Bueno, es Cusco con Cajamarca. Cusco con Cajamarca. Y yo soy primera generación de hijos de provincianos que nació en Lima. Ajá. Entonces, eso para mí es importante desde el arranque, porque yo siempre, desde que era niño, siempre he tenido este concepto que el Perú es todo el Perú. Y por lo tanto, esa idea de que Lima es el Perú es algo que no es exacto. Y eso ha influenciado a lo largo de mi vida. Y tanto así que cuando he leído historia y me he formado como economista, siempre me ha interesado este tema de la geografía y cuál es el impacto que la geografía puede tener en el desarrollo, ¿no? Entonces, eso ha sido fundamental para mí. ¿Quién soy? Soy también una persona de una familia muy grande. Tengo 11 hermanos. 11 hermanos. Somos 12. 6 mujeres, 6 hombres. Ah, caramba, es paritaria la cosa. ¿Y sabes qué? Y las 6 hermanas que tengo son mayores que yo. Entonces, cuando yo era niño, muchas de ellas, digamos, ejercían una relación de protección, ¿no es cierto? Entonces, yo he establecido desde muy niño una excelente relación, particularmente con las mujeres, en lo cual para mí es fenomenal y me ha ayudado, digamos, a tener un nivel de comunicación muy, digamos, muy claro, muy preciso, muy interesante. ¿Acostumbrado a seguir las directivas de las mujeres? No, en absoluto. Es más bien a entenderlas. ¿A entenderlas? A entenderlas. No, porque de repente las mujeres son muy inteligentes. Sí, o sea que... por supuesto, absolutamente. Y después, bueno, soy un peruano de clase media baja. Soy la típica clase media que trabaja todo el tiempo, que conoce a muy pocas personas y que tiene que hacerse un camino. Es la historia de la mayoría de los peruanos. ¿Dónde estudió? Yo estudié en un colegio religioso, La Recoleta. Ajá, yo estudié ahí también. ¿Ah, sí? Pero muchos años antes, pues. Okay. No, por supuesto. Pero... Aquí el hombre tiene que... ¿40 años? ¿50 años? Yo tengo 44 años. Mi padre falleció cuando estaba pasando entre niño y adolescente, a los 14 años. Tuve que comenzar a trabajar a partir de los 15 años. Ajá. Y esa fue una historia que me marcó, porque al haber fallecido mi padre, que él tenía una relación, digamos, una influencia muy fuerte en mí, siento la persona que mantenía el hogar, cambió completamente la dinámica de la familia. Todos tuvimos que salir a trabajar. Mi mamá tuvo que ponerse al lado de la familia. ¿Dónde trabajó usted? Yo trabajé primero como mensajero. Trabajé como mensajero en una fábrica, en una empresa, durante los siguientes 3 años, en mis vacaciones. E inmediatamente cuando salí del colegio, que terminé con beca, traté de postular a la Católica, que era una universidad, bueno, es una gran universidad. Yo tuve que pagarme los estudios y estudiar a la vez, ¿no? Enseñar matemática cuando... ¿Estudió economía en la Católica? Claro, estudié economía en la Católica. ¿Y después en el extranjero ha estudiado también? Sí, estudié en el extranjero varias cosas. Cuando salí de la Católica, postulé a varias universidades en el extranjero. Me admitieron en Georgetown, que es una muy buena universidad en los Estados Unidos. Terminé la maestría ahí, estudié un diploma en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y cuando volví, decidí hacer mi doctorado en la Universidad de Maryland por 4 años más. ¿Lo terminó? Sí, lo terminé. O sea que ese es PhD. Yo soy PhD. Usted sí es doctor. Yo soy doctor. Y de ahí fui profesor de la Universidad de Georgetown y la Universidad de Maryland. Y después ha trabajado en el BID, creo, ¿no? Sí, cuando terminé, estando entre la maestría y el doctorado, entro al banco. Trabajo 10 años en el banco. Asesoro a varios países. Mi especialidad era fundamentalmente los tratados de libre comercio, la integración económica en general. Y cuando termino los 10 años, soy invitado a ser viceministro de Estado. Claro, en producción, ¿no? Primero en producción, he sido viceministro de Industrias y luego he sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué es esto de lanzarse a la presidencia? ¿Qué lo han animado a lanzarse? ¿Cómo se le ha ocurrido lanzarse sin tener, digamos, un pasado político? No tiene una trayectoria política, salvo haber sido viceministro, digamos.
que no sé si es un cargo casi técnico-político, digamos, ¿no? Sí. Yo tomé la decisión fundamentalmente porque entendí al final del proceso que las cosas no ocurren porque uno tiene que tener la voluntad política y tomar las decisiones. Cuando tú te formas, cuando eres asesor, como alguien en el BID, vienes a ser viceministro en un cargo técnico, no puedes tomar decisiones. Lo que haces es dar recomendaciones, dar las soluciones técnicas, eso se debería de solucionar así, así, pero en realidad al final del día tú no tomas las decisiones porque son los políticos los que toman las decisiones. Entonces, luego de 15 años de estar metido en esto, Jaime, llegas a la conclusión que en verdad tienes que dejar de quejarte y comenzar a hacer algo cuando las cosas no funcionan. Yo cuando he estado en distintas posiciones, por ejemplo en la de industrias, siendo viceministro, yo estaba acá, en este set. Pues claro, yo lo he entrevistado. Y queríamos hacer la agencia de la competitividad, que es una maravilla, es la solución de los países que más están progresando en el mundo. Y no se lleva a cabo, y hasta el día de hoy la gente escuchaba, mira qué bacán, qué interesante, pero no se toma la decisión. Pero usted sí propuso la Agencia de la Competitividad, me acuerdo, pero hay un Consejo Nacional de Competitividad y ahora en el Ministerio de la Producción hay toda una política que también está vinculada a eso. ¿Eso no responde? Son cosas totalmente distintas. ¿Qué cosa es la Agencia de la Competitividad? A ver, el Consejo Nacional de la Competitividad es un espacio donde se reúnen para decir cuáles son las políticas. O sea, es un espacio de diálogo y discusión, punto. El plan de diversificación que se ha planteado es fundamentalmente cuáles son los pilares en donde se van a trabajar, una serie de estudios que se tienen que hacer para ver dónde se prioriza la actividad del Estado. Pero la Agencia de Competitividad es otra cosa, más bien, es el hacer, es la ejecución. La agencia lo que dice, que ahora hemos recogido esta propuesta y la tenemos ahora y la voy a compartir contigo en primicia, que es, señores, el Perú es un país sobreestudiado y subgerenciado. Y lo que tenemos que hacer es ejecutar. ¿Y qué tenemos que hacer? Dar servicios productivos a todo el territorio nacional. ¿Qué son servicios productivos? Las peluquerías, las panaderías, que sepan cómo organizar sus espacios, que sepan hacer su contabilidad, sus finanzas, que desarrollen productos nuevos, que los pequeños productores agrícolas puedan asociarse, puedan articularse, puedan exportar al extranjero, puedan crear marcas colectivas. Hay una centena de servicios productivos que en el Perú hoy día no existen y que los países en el mundo están creciendo y las empresas se están desarrollando porque tienen ese apoyo del Estado. No porque el Estado... Pero el Estado es capaz de desarrollar todo un aparato de servicios, de apoyo de servicios a la producción. No, es absolutamente incapaz. Entonces, por eso la solución tiene que ser una solución orientada al mercado, que es exactamente esa. Y nosotros le hemos cambiado el nombre. Ahora ya no es Agencia de la Competitividad. Ahora lo vamos a proponer en la campaña como el mercado del progreso. ¿Qué significa eso? Que en una sola ventanilla única, es decir, los emprendedores o empresarios o productores no van a ir a 7 distintos ministerios para que les solucionen un problemita. Van a ir a una ventanilla única y van a decir todas las cosas que necesitan. Por ejemplo, un productor de textil que está en Gamarra, un caso muy concreto. Entonces llega a la ventanilla y dicen, señores, yo tengo varios problemas. Primero, no tengo estandarización. Es decir, hago las chompas de distintos tamaños, así sean medium todos o extra large, pero no me salen igual y porque es lo que me piden en el extranjero. Entonces, servicios de calidad. Segundo, señores, no tengo servicios de certificación. No conozco a nadie que me certifique mi ropa. Muy bien. Tercero, quiero exportar a Europa, porque hay un TLC con un país en particular, bueno, con la Unión Europea, pero no sé cuáles son los requisitos de esos países. ¿Alguien me puede ayudar? Hay un montón de información. Por ejemplo, en Gamarra hay otro problema. Pero ¿quién va a dar esos dos primeros, por ejemplo, esos servicios de calidad, de estandarización de la producción? ¿Quién lo va a dar? ¿El Estado? No, ahí voy. Entonces, se pide en esta ventanilla única y el Estado le dice, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo te voy a contactar con los proveedores privados que te van a brindar ese servicio, pero lo que yo voy a hacer por ti no solo es identificarlos y ponerte en contacto, sino si eso cuesta 1.000 soles, todos esos servicios, yo voy a pagar 500 siempre y cuando tú pongas los otros 500. Entonces, es una responsabilidad compartida, que es lo que el Estado debe hacer. No subsidiar, sino darle el servicio a quien realmente se lo merece y realmente lo quiere. ¿Qué casos interesantes hay en el mundo? Muchos. Chile, que tiene la Corfo, que es una cosa, Jaime, impresionante. Tú te vas a Santiago y le preguntas en la calle a cualquier persona qué es la Corfo y te responde, porque la Corfo está en la vena de la sociedad chilena, dando todos estos servicios. Otro es Brasil, que es el SEBRAE, que es una institución muy parecida, pero también existe... Bueno, Brasil ya no es ejemplo de nada ahora, ¿no?
Bueno, hay algunas cosas que se han desarrollado por tantos años. El SEBRA es algo potente porque es una asociación público-privada en Brasil. En el caso de Costa Rica, Singapur, Corea, esos son los países que se diversifican. Entonces, lo que necesitamos es diversificar nuestra economía para no volver a depender o no depender tanto de los minerales. Pero la diversificación, Jaime, no ocurre con reducción de regulaciones ni reducción de los impuestos. Eso lo que hace es elevar la renta de las empresas, pero no diversifica el país. Tú diversificas el país cuando la cantidad masiva de empresas que hay, 2.300.000 empresas, les da servicios productivos así masivamente para que crezcan. Pero tú no dices quiénes tienen que recibir el servicio. Son las empresas las que te buscan a ti. El Estado, como tú bien has dicho, y eso yo lo tengo clarísimo, es absolutamente incompetente. Y no solo es incompetente para dar los servicios, sino es incompetente para seleccionar cuáles son los sectores que deberían de ser los elegidos para diversificar la economía. Entonces, cuando yo leo estudios o propuestas que me dicen vamos a focalizarnos en la industria textil o en esta industria, es absolutamente absurdo, porque el Estado no sabe mucho. Los que saben son los emprendedores y las empresas, y ellos deberían de recurrir a ti para pedirte los servicios que necesitan. Pero hay quienes sostienen que bueno, de hecho se ha producido una cierta diversificación en la economía peruana en los últimos 20 años, las exportaciones no tradicionales han crecido muchísimo, en volumen han crecido bastante más que las materias primas, claro, esto se podría acelerar, pero para acelerarlo hay quienes dicen que lo que se necesita son medidas transversales, se necesitaría mejorar la infraestructura, que está muy atrasada en el Perú, es decir, mejorar la productividad de la economía en general, la competitividad de la economía. Eso va a producir una diversificación y, sobre todo, por ejemplo, producir mucha más minería, porque eso va a generar, no sé, más industria metalmecánica, más industria de servicios para la minería. Es decir, no son contrapuestos el sector primario con el sector secundario. Totalmente de acuerdo. Hay algo nuevo en la campaña que nosotros vamos a hacer. En las elecciones pasadas siempre a uno le preguntan, oye, ¿cuál es tu política en el agro? ¿Cuál es tu política en comercio exterior? Señores, en el mundo moderno eso no existe. Lo que existe son políticas integrales que te agrupan varias cosas, como tú lo acabas de decir. Lo que nosotros vamos a proponer es una política de desarrollo productivo que te incluye sector agrícola, comercial, productivo, emprendimiento, porque para que esto florezca es exactamente lo que tú dices, necesita más que servicios productivos, como infraestructura, por ejemplo, otros elementos. Pero estábamos regresando a la pregunta que me hiciste de por qué, y te mencionaba que este caso de la agencia, que ahora es el mercado del progreso, pero por ejemplo, cuando estuve en la PCM, también estuve acá, conversando contigo, de una reforma que yo quise impulsar, que es la reforma de la simplificación masiva de trámites para todos los peruanos, para todas las empresas de todo tamaño y para todos los ciudadanos. ¿Y eso cómo se haría? Porque ahora de eso se viene hablando hace 2 años por lo menos ya, y no sé qué avances hay. Mira, si uno juzgara a los gobiernos por los titulares, el Perú sería un país del primer mundo, porque las cosas que dicen que hacen y no hacen es impresionante. En la reforma de trámites se habla todo el tiempo, la tramitología es una prioridad. Señores, yo he estado ahí y yo conozco cuáles son los procedimientos que hay que recortar y las cosas que se han hecho. Y la verdad, Jaime, es que no se ha hecho mucho, por no decir nada. ¿Cómo se hace eso? Tú conoces muy bien el tema porque te encanta el tema de la reforma del Estado, pero sabes que hay varias aristas. El Estado es como una persona, es un muñeco que tiene una estructura, brazos, piernas. Esa es la arquitectura del Estado. Entonces la pregunta es, ¿cuántos ministerios necesitamos? ¿Y qué ministerios necesitamos? Segundo, los procedimientos. Todos los trámites que existen pasan por los circuitos, es decir, el sistema sanguíneo, ¿no es cierto?, óseo, etcétera. Esos son los sistemas administrativos del Estado. Esos sistemas son modernos, están conectados. Y lo último es la cabeza, el cerebro, que es el servicio civil, la reforma del servicio civil. Bueno, eso ha comenzado, ¿no? Sí, el muñeco que tenemos hoy día, con esos 3 elementos, es un muñeco que se hizo hace 25 años y no ha cambiado mucho. Es el Estado el que yo llamo el Estado que administra la escasez. Es un Estado que se hizo a principios de los 90 para administrar un país que ya no existe. El Perú, cuando se hizo el Estado con el que convivimos hoy día,
El 60% de la población era pobre. Había terror, había inestabilidad, teníamos una deuda externa inmensa. Entonces tenías que diseñar algo que te funcionara en ese momento. El Perú creció, el Perú cambió, y sin embargo el día de hoy tenemos exactamente el mismo estado. Te voy a poner 3 ejemplos clarísimos en cada uno de esos puntos. En el diseño del Estado, cosas impresionantes. Tú sabes que en muy pocos países en el mundo existe el Ministerio de Economía y Finanzas. No existe. Existe un Ministerio de Economía y un Ministerio de Finanzas. ¿Por qué en el Perú a inicios de los 90 se juntaron los dos? Porque era absolutamente necesario. El Ministerio de Economía es el creativo, el que dice, voy a invertir acá, voy a gastar allá. El de Finanzas es el que te cuida, el centavo. Entonces tú no podías tener al creativo suelto en plaza. Tenías que amarrarlo. Creas Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, el Perú cambió, la recaudación aumentó, el dinero comenzó a entrar para hacer cosas, y hasta el día de hoy tienes al viceministerio de Hacienda, que es el que mueve la pelota para hacer las cosas. Otro caso, el Ministerio de la Producción y Comercio. Esos ministerios estaban separados hace 50 años. ¿Por qué? Porque el mundo no estaba globalizado, sino estaba cerrado. Entonces los intereses de los productores eran distintos a los intereses de los exportadores. Entonces tenías 2 lugares distintos. El día de hoy, con la globalización, los intereses han comenzado a converger y por lo tanto necesitas solo un lugar. No se exporta lo que no se produce. Entonces el Ministerio de la Producción y la Exportación. Así es. Y Comercio Exterior. Como hay en Costa Rica, como hay en Uruguay, como hay en Chile. ¿Por qué? Porque si tú tienes una política de producción, ¿cuál es el siguiente paso? La exportación. Entonces tienes que articular. Entonces lo que yo haría, sin duda... turismo con cultura, juntarlos también, ¿no? Por supuesto, hay varias formas. Y ese es uno. Bueno. En el caso de los procedimientos, por ejemplo, que hay en el Estado, o sea, tú te quedas impresionado de que ninguna base de datos en el Estado hoy día está interconectada. Esa es la razón por la cual cada trámite que tienes que hacer, tienes que ir al Banco de la Nación a sacar tu papelito, pagar y irte a otro lugar. Porque el Banco de la Nación no está conectado con otras agencias. Entonces, la interconexión tecnológica, que es la que yo expliqué cuando me invitaron al CADE, ahí expliqué cómo hay que hacerlo. Cuál es la plataforma tecnológica que uno necesita para conectar a todas las entidades del Estado y que el ciudadano, en un solo lugar, tenga toda la información. Te cuento una anécdota. Y eso, a ver, vamos, si tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo, regresamos con esto.